noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista en este lunes 7 de noviembre. El gusto de comenzar a informar para todos ustedes de C9N como casi todas las noches de la semana. ¿Qué tal, Fernanda? Feliz lunes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también a toda la gente. Feliz inicio de semana laboral y gracias también por la compañía del otro lado. Hoy tenemos muchos temas, mucho para debatir también, así que la línea, como siempre, está habilitada, la de WhatsApp al 0985-625-000. Se vino el verano, me parece. Empieza a entrar el verano, ¿eh? ¿Se siente? Sí, Un poquito más. Calorcito, 26 grados ahora para arrancar de una semana que va a ser particular. Porque tenemos el corte del censo, feriado nacional el 9, y va a marcar un poco lo que va a ser la semana. Hay gente que se está preparando casi como si fuese el martes un fin de semana, y en algún sentido va a ser, ¿eh? Sí, solamente que a tener en cuenta a no preparar ningún tipo de viaje en horas de la noche del martes para lo que va a ser el miércoles, porque la salida, la circulación va a estar restringida, no van a tener buses y también se va a estar controlando todo el tránsito de personas. Hasta las 6 la gente no puede salir, porque hoy, digo, mucha gente empezó a decir, no, pero una vez que te hacen a vos el censo, te van a dar un comprobante. No, señor, mentira. Hasta las 6, por más de que a vos te hayan censado a las 10 de la mañana, hasta las 6 es el horario de circulación restringida. ¿Por qué? En primer lugar, porque va a ser realmente complicado para los censistas si la gente empieza a salir. Y en segundo lugar, hay que recordar que el supervisor le puede decir al censista, te olvidaste de esto, sí, te olvidaste de esto, volvé a esa casa. Entonces, por eso que la gente tiene que quedarse y esperar hasta las 18. Vamos a hablar del censo, vamos a hablar muchísimo el día de hoy, ¿verdad? Largo y tendido, hoy, mañana, el miércoles también. El miércoles todavía ni se imaginan. Ya me imagino más o menos la charla del miércoles, cómo va a ser. Buenas noches para todos, empezamos a informar y vamos a arrancar hablando también de un tema que lo veníamos charlando justamente porque se aprobó una ley en el Congreso que pretende que se pueda deducir el 100% del IVA en la compra de ciertos productos. IVA supermercado, dijimos, pero ya lo hablamos también de que en realidad son más productos. ¿Qué pasa? Hay un acuerdo entre algunos sectores y el gobierno, y por encima de la ley o al costado de la ley podríamos decir que se aprobó recientemente en el Congreso, que está pendiente de la decisión del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la ley del IVA para deducir, o que se pueda deducir hasta el 30% de los alimentos. Así que esta es la noticia que queríamos comentar de entrada con ustedes. El Poder Ejecutivo con un decreto modificó una normativa para que se pueda deducir desde ya el 30%, independientemente de la ley que se aprobó en el Congreso, y donde habrá que ver si hay votos para levantar un eventual veto del Ejecutivo. Así que por de pronto ya se puede saber esto, que va a haber la posibilidad de deducir 30% en alimentos, bebidas y otros productos. (19:04) y mucha atención porque vamos a estar hablando también de lo que dejó esta comparecencia, estas dos personas, dos autoridades, y entre ellos uno que ya deja de formar parte del Ministerio de Justicia, Edgar Olmedo, Daniel Benítez, ambos bastante cuestionados en las últimas semanas porque supuestamente habían recibido información por parte de Anadina Coronel, ex coordinadora de establecimientos penitenciarios de mujeres, acerca de datos que ellos no pasaron a las autoridades pertinentes respecto al supuesto paradero de personas secuestradas por grupos criminales en la zona norte de nuestro país. Así como están leyendo, se presentaron al Congreso Nacional, pero básicamente, y a criterio de algunos parlamentarios, algunos senadores que los escucharon, prácticamente no respondieron las dudas, dejaron de hecho más preguntas que respuestas concisas. ¿Qué fue lo que pasó? En instantes vamos a estar detallando. (19:05) y hablamos de otro tema. Atención, la gente que se sacó pasaporte, que se sacó cédula y no fue a retirar. ¿Por qué? Porque avisaron ya del Ministerio del Interior, la policía, identificaciones, que van a destruir los documentos que no fueron retirados. Atención con esto, el Departamento de Identificaciones de la Policía confirmó que tienen en espera, atiendan bien, 15.000 pasaportes que no fueron retirados. También en esta situación 6.000 cédulas de identidad que por algún motivo los solicitantes no pudieron retirar. Los documentos, una vez vencidos,
y en presencia de funcionarios del Ministerio Público serán destruidos. Atención entonces con esta información. Pasaportes y cédulas que vencieron, digamos, en identificaciones van a ser destruidos también, atendiendo un poquitito la suspicacia que puede generar en tiempo electoral. Y mucha atención con esta información que hace referencia a las propiedades de Diego Benítez, este ex empresario del ámbito del fútbol y del deporte, porque recordemos que a través de una resolución de la jueza Rosarito Montanía se había decretado y se había en este caso decidido que iba a existir una prohibición de innovar y contratar sobre los bienes o contra los bienes del empresario deportivo Diego Benítez. Sin embargo, esta resolución de la jueza tiene varias aristas y una de ellas podría tener conexiones con el ámbito futbolístico y más concretamente con algunos deportistas. Una de las líneas de investigación que abrió la Fiscalía respecto a este tema y cuyos resultados deben poner a disposición de Cenavico está relacionado a probables propiedades y activos que tiene el empresario fugitivo en pases de jugadores de fútbol. En ese sentido es que corre esta línea de investigación y se presume que a nombre del dirigente deportivo Diego Benítez se encuentra la propiedad o parte de ellas de pases de futbolistas de alta competencia, una de las formas de inversión que tendría el hasta ahora prófugo de la justicia. Recordemos que Diego Benítez está ligado a una causa por narcotráfico. Cambiamos de tema para hablar ahora de algo que ya estábamos adelantando y que tiene que ver con la presencia de quien fuera en su momento ministro de Justicia, Edgar Olmedo, que ustedes saben también en este momento es parte del Consejo de la Magistratura, y también el actual ministro de Justicia, Daniel Benítez. ¿Por qué? Porque se presentaron pero no respondieron. Estamos hablando entonces del actual miembro del Consejo de la Magistratura y el exministro Edgar Olmedo, y de Daniel Benítez, que fueron a la mesa directiva de la Cámara de Senadores con la idea de que expliquen alguna información que tenían o que pudieron haber tenido a partir de las declaraciones que surgían tras lo que fue el escándalo, podríamos decir, de Osvaldo Villalba. Ellos estaban convocados para dar información sobre los datos que manejaban sobre este grupo terrorista del norte. Sí. Pero no hablaron. Básicamente no hablaron ante los medios de prensa, sí lo hicieron, y de hecho que respondieron de alguna u otra forma ante la mesa directiva, algunos senadores que participaron de la reunión y que estuvieron escuchándolos a ambos. Pero muy poco se pudo sacar de esta reunión, más de lo que ya se sabía. ¿Qué fue lo que pasó? Durante la semana pasada, de hecho que fue el lunes pasado, que daba sus primeras declaraciones Ana Dina Coronel, ex coordinadora de Centros Penitenciarios de Mujeres. Ella decía que a través de un mensaje y de hecho conversaciones con el ex ministro Edgar Olmedo, cuando él todavía era titular de esa cartera, y con Daniel Benítez, cuando él se desempeñaba como viceministro de Política Criminal, estuvo ya avisando que le llegaba la información por parte de mujeres privadas de su libertad de que supuestamente sabían dónde se encontraban los restos ya de algunos secuestrados, entre ellos Oscar Denis. Exactamente, con los prints de pantalla incluso de su comunicación con estas dos autoridades en su momento. El que fuera ministro y el actual ministro también ocupaba un cargo en el Ministerio de Justicia. Exacto. Sin embargo, por todo esto que pasó y se hablaba y se denunciaba incluso una supuesta omisión de datos y una omisión de dar aviso a los investigadores de esos casos de secuestros, es que finalmente se decide la comparecencia al día de hoy, una reunión informativa que tuvieron estas dos personas, estas dos autoridades del Ministerio de Justicia con los senadores. Pero ¿qué pasó? Algunos quedaron muy disconformes con lo que escucharon porque no dieron básicamente nuevos datos
sí respondieron a las consultas, pero ya ni siquiera salieron para dar la cara ante los medios de prensa, se retiraron por otro acceso. Y mucho se criticó el por qué no se dio información a los investigadores de esos casos de secuestro. Que es la gran falencia en este caso. Sí. Incluso podría ser o configurar también una figura penal. Claro. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Según quien vamos a escuchar a continuación, el senador Eusebio Ramón Ayala, que supuestamente no dieron aviso de eso a las autoridades de fiscalía, policía, otros investigadores, porque la información, según una resolución ministerial, tenía que pasar primero por un departamento interno del Ministerio de Justicia. O sea, por un tema burocrático se pudo haber o se privó de información clave para los investigadores. Que podría llegar a servir como dato de inteligencia o corroborarse o, en este caso, confirmarse que no era un dato certero, por ejemplo. De cualquier manera cambia radicalmente el panorama. Estamos hablando de la angustia de una familia, estamos hablando de un expediente de búsqueda de personas, se podría estar investigando un homicidio. De lamentable calificó el senador la comparecencia y lo que estuvieron diciendo estas dos autoridades. Escuchemos. La verdad, muy decepcionado con la reunión. No aportaron nada nuevo. No contestaron las preguntas, evadieron todas las preguntas con un enorme desconocimiento del sistema legal paraguayo. Se basan en una resolución ministerial por el tema del manejo de la información, pero sin embargo se olvidan de la Constitución. Uno, ¿por qué no hicieron el seguimiento? No lo hicieron el seguimiento porque hay una resolución que dice que tiene que ir una unidad y esa unidad no contestó y que no tiene las formalidades, etcétera. Y dos, ¿por qué no comunicaron al fiscal? Y no pudieron y no respondieron esas dos cuestiones muy simples y concretas. La información jamás salió entonces del Ministerio de Justicia. Nunca aclararon, jamás salió del Ministerio de Justicia. Por ahí le preguntaron, bueno, ¿comunicaron a la policía que tiene que investigar los delitos? No. ¿Comunicaron al Ministerio del Interior? No. ¿Comunicaron al fiscal? No. Si ustedes me dicen, tengo que calificar de alguna manera, es una actuación lamentable. Y en realidad el responsable es el presidente de la República, que tiene que poner orden, ¿verdad? Pero como mínimo, él tiene que poner orden con sus ministros, con sus designados, etcétera. Entonces tiene que destituirlos también. O sea, ¿qué más? Porque es un peligro para la población. No supieron hablar del manejo del féretro, de por qué tenía que ir a un penal y por qué estuvieron 4 o 5 horas con el féretro entre la Recoleta y la penitenciaría por un peligro de motín y que estaban negociando entonces con los internos. Quiere decir que no tienen control de las penitenciarías. Escuchaban ustedes, las críticas iban por los dos lados, por lo que filtró y por lo que dio a conocer esta ex funcionaria del Ministerio de Justicia y también por el manejo que se tuvo en aquel entonces con ese ingreso del cuerpo de Osvaldo Villalba en su momento. ¿Y la Fiscalía no debería estar investigando esto? Y en teoría sí, Federico Delfino. Pues están investigando, de hecho. Sí, a partir de lo que proveyó esta funcionaria. Esto se tiene que aclarar, no puede ser que una información tan sensible quede así y nos tengamos que perder en la burocracia, en la explicación burocrática. Pero imagínate, Diego, ellos dicen que supuestamente por resolución, cuando a Nadina Coronel les da una información, cambiaron, ¿eh? Sí. A no olvidarse que cambiaron ellos de parecer. Cambió la versión radicalmente. Cambió la versión porque ahora dicen, sí, cuando a Nadina nos comenta eso, nosotros teniendo en cuenta la resolución 161 del Ministerio de Justicia, que dice que la información tiene que pasar por otro departamento, le pasábamos a ese departamento y ese departamento jamás nos dio retorno. Ahora, en este tipo de informaciones, en este tipo de situaciones, parece mucho mejor hacer una nota formal, ¿verdad? La mesa de entrada, entonces también... O ir directamente a la Fiscalía. Claro, ir directamente a la Fiscalía, que es lo que debería haber pasado seguramente. Lo que pasa es que a veces por no pasar encima de las autoridades, en una serie de situaciones, los funcionarios tienen un poco de miedo, también se entiende, a veces por la cadena de mando, por el organigrama también podríamos decir. Lo cierto y concreto es que estos dos hombres terminaron saliendo, no dieron declaraciones, de hecho que fueron a través de un ascensor interno para evitar justamente más consultas de los medios de comunicación y sí se comprometieron con los senadores en que iban a presentar más respuestas por escrito. ¿Qué sentirá la familia, la gente de la familia de Emi en esta situación? Desesperación, no sé, rabia, Falta una mezcla de todo ya. Ya se quejaron de hecho de que no les toman en serio aparentemente. Seguimos nosotros informando y cambiamos ahora sí, área 19 con 16 minutos ya, calorcito 26 grados ahora
Y hay información que compartir también con todos ustedes porque hablamos del registro civil. ¿Qué? Y atiendan bien, nuevos aranceles. Ay, de nuevos un lado o del aranceles. otro. Te va a llegar nomás el aumentazo. Si no es, Atención. si no es precio de combustible, Va a ser esto. canasta básica familiar, sino Sí. registro civil. Ahí está. Bueno. Atiendan bien porque el registro civil, como le decimos, la Dirección General del Registro del Estado Civil, se llama en realidad, comunica a la ciudadanía que desde hoy entran en vigencia estos precios. Y ahí está la lista. En esto se destaca expedición de certificados, que ahora cuesta 25.000 guaraníes, ya sean certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Esto es físico, ¿verdad? Te dan el papel. Claro. Esto no Después tenés que debería guardar. ser digital, ¿verdad? Pero y tenés también... La forma digital de hacer. De la forma digital, creo que... Cuando gente- uno gestiona, ¿cómo se llamaba? La cédula, el perfil digital, algo así tenía su nombre. Sí, como una identidad digital que Eso, hay. sí. La gente suele preguntar, ¿para qué quieren el certificado de nacimiento? Nací yo, estoy acá, tengo mi cédula, pero... Pero es la burocracia Sí, que está el te nombre de hace los presentar. padres, que a lo mejor ya debería estar en la cédula. En fin, Sí. vayamos avanzando. Expedición de certificado de 25.000 guaraníes, lo mismo que las inscripciones de resoluciones judiciales. 25.000 también. Eso para inscribir divorcios y eso. Ah. Ese trámite. Legalizaciones de documentos del registro del Estado Civil. Ahí Es el está. siguiente, este tercero. 25.000. También 25.000. Fotocopias autenticadas de las actas de los libros del registro. ¿Y eso para qué es? Y para algún trámite que te pidan extra. De repente te piden, no alcanza con el certificado. Te piden el acta. Sí, pasa, Fernanda. No hay- Espera. Sí, ¿No te sirve con el certificado de nacimiento, por ejemplo? a veces te piden el acta. Y dice en la ciudad de Asunción, a los Pero si tantos estoy días. acá viva. Estoy viva. Bueno, es parte de la burocracia. Solicitud para rectificación, convalidación y reconstitución. También 25.000. 25.000. Esto con respecto al nombre. Ponele que necesitas los dos. Sí. La fotocopia autenticada del acta Sí. más la expedición del certificado. Original, 2 te 50.000 piden. ya. Sí, o incluso a veces te piden de a 2. Solicitud para departamento de identificaciones, declaración personal, dice. Ok, ¿Esto qué 25.000 sería? también. No sé. Yo no desconozco este trámite. No sé. Transcripción literal de actas, 25.000. Libreta de familia, la famosa libreta de familia. Eso se sigue pidiendo en algún lugar. Sí. Sí. ¿Y sabes qué se usa, por ejemplo? 35.000 encima acá. 35.000. Eso te dan cuando te casás, Fernanda. Sí. Te dan. Así dicen los que se casaron. Te van a dar, ¿verdad? Cuando, Ok. y ahí vos Algún día. No, tranqui, por favor. Ahí, bueno, consta el nombre de todo tu hijo y en el caso, por ejemplo, de viaje al extranjero por Mercosur, tenés que salir con este. ¿En serio? Si no para no irte con el acta, no alcanza con la cédula de tu hijo. Pero y con el certificado de nacimiento no basta para Mercosur. Puede ser certificado. Para decir el certificado es más argel de llevar porque es un papel así, un cartoncito. Enorme. Y esta es una libretita. Claro. O sea, tener la mitad de una hoja y ahí dice que tu hijo es hijo tuyo y de de tu fulano. padre. Viste que pueden dar caso de homonimia. Sí. Y es una norma Mercosur. Es decir, que se sigue pidiendo para algunos viajes del Para Mercosur. salir del Mercosur, sí o sí tenés que salir con eso. Pero... Aunque te vaya padre y madre, ¿eh? por Se más van que papá lo- y mamá con la criatura, tienen que llevar lo mismo libreta de familia o el certificado. Claro. Porque vos te podés ir con alguien que tenga el mismo apellido que el padre, pero no sea el padre, por ejemplo. ok. Claro. Hay una vuelta ahí. Sí. Y esto es en base a la mala experiencia, es porque hubo casos de tráfico de menores, qué sé yo. Entonces en el Mercosur se pusieron duros con esto. Pero acá figura el certificado de nacido vivo. No. Es Eso aparte. está la libreta de familia, dice el nombre de los que ¿Se casaron? se casaron en algún momento y el nombre de los hijos y dónde fueron inscritos y todo lo demás. Pero se sigue entonces... Yo pensaba Sí. que ya no se pedía más. Para viajar es el de nacimiento o la libreta de familia. Ok. En Mercosur. ¿Y a vos te parece más cómodo tener la libreta Sí, de familia? lo que sería como que digitalicemos el país, ¿verdad? Pero la libreta de familia la primera vez te dan también a Cuando te casas te dan. 35.000. El juez de paz te ¿Pero da. y te venden o te ¿Sabes cómo te va a dan? decir? Bueno, acá te entrego, señora, tu libreta de familia. Hay espacio para 10 criaturas, espero que llenen todo. Es el chiste de los jueces de paz. ¿En serio te Y si digo? tengo 11, pido otra ¿Qué libreta te y digo pago otra? 35. Tu adenda. No. Te vas con 2 biblioratos. Pero por eso, ahí te cobran también.
La primera vez. Sí, te cobran. En el trámite del juez de paz ya suele estar incluido. Y él te entrega eso. Ok, o sea, si se te pierde el de libreta de familia, fuiste porque tenés que pagar ahora 35.000. Tenés que pagar. Informes registrales también, y también eso otro, la inscripción de matrimonio extranjero. Cuando vos te casabas afuera y querés inscribir acá en nuestro país. Todos los trámites entonces con nuevos aranceles. Hay que revisar un poco la página del online para ver que ya es también que se puede hacer de lejos, digamos. Claro. Sin estar haciendo el recorrido. Bueno, más información tenemos, y atención a la gente de la Mambay, de Pedro Juan Caballero. Exactamente, porque ya se dio el juramento o mejor dicho, se dará el juramento de Ronald Acevedo, en este caso luego de las elecciones que se realizaron en la zona de Amambay. El intendente electo Ronald Acevedo, que tuvo más de 23.000 votos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, debe jurar mañana martes 8 de noviembre a las 9 de la mañana ante el Pleno de la Junta Municipal. Recordemos que él gana estas elecciones, se decidió postular, dejó en su momento la gobernación del departamento de Amambay para, decía él, continuar con el trabajo que estaba realizando su hermano José Carlos Acevedo, quien fue asesinado por sicarios en medio de un atentado hace un par de meses. De esta manera, entonces, él termina ocupando la silla de la intendencia de Pedro Juan Caballero. ¿Va a estar hasta él? Y hasta 2026. 2026 sí se promulga, la extensión de mandato de intendentes y concejales. Si Tema del momento también. Si no, estará hasta el año 2025. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, y hablamos de Cacupé, ya empezamos a hablar de Cacupé entonces. Cierto, de alguna u otra manera. Ya nos falta demasiado para la novena y eso. Ya nos falta nada. Impresionante eso. Y estamos a 8 días, a casi un mes de... Hoy exactamente así, un mes de lo que va a ser. Sí. Lo que va a ser este año en la peregrinación, ¿eh? Yo supongo que va a ser récord de vuelta. Mayor que el año pasado. Para mí que sí. Hay ya mucho menos miedo y ya mucho más normalidad también. El pasado ya habíamos recuperado, ¿verdad? Pero... De por ahí la gente se decidió no ir en masa el año pasado por una cuestión económica también, no solo por el miedo. Durísimo fue. Por eso. Bueno, este año también es duro en lo económico, ¿verdad? Veremos qué es lo que pasa. Bueno, pero hablamos de otro tema de Cacupé, y esto tiene que ver con un servicio también, porque hay operativo para vacunación antirrábica de perros y gatos, y esto es gratuito. Exactamente, desde hoy, lunes 7, inició la vacunación para perros y gatos, vacunas antirrábicas, y se extiende este trabajo hasta el 18 de noviembre en la ciudad de Cacupé. Ojo, porque los vacunadores, en este caso, acudirán del programa de zoonosis, el Centro Antirrábico, y funcionarios del Ministerio de Salud también, bien identificados, que visitarán casa por casa, barrios circundantes a la Basílica. También se va a estar realizando ese trabajo, y en estos días estarán disponibles fijos puestos de vacunación antirrábica que funcionarán de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la Plaza Teniente Fariña y en el Pozo de la Virgen. Durante la jornada realizarán monitoreo y supervisión para capacitar en los hospitales de referencia del departamento de Cordillera. Todo esto con el fin de actualizar a los funcionarios en el protocolo antirrábico humano. No solo hablamos aquí de animales, también desde el punto de vista del Ministerio de Salud, porque van a buscar y van a estar haciendo una socialización de fichas de notificación, también para ver un poquito cuál es el flujo de atención de pacientes agredidos por animales, más todavía teniendo en cuenta estos días en los cuales se va a registrar seguramente una gran cantidad de personas que visiten esa zona del país. Muy bien, seguimos nosotros con información, pero ahora cambiamos de área para hablar de deporte. Hay un par de días futboleros. Hoy y mañana son súper días futboleros. Cierto. Para mañana hay entradas que ya se agotaron también. Sí.
Creo. Mira un poco. Algunos sectores. Ahí Julito nos va a contar más. Hola, ¿Qué tal, Julio? Casi todos los sectores ya. Graderías no hay más, ni sur ni norte. Hay todavía un remanente en plateas y preferencias para el partido de mañana. Pero mañana hablamos de lo de mañana o más tarde, ¿verdad? Porque ahora tenemos que hablar de lo de hoy. ¿Les parece? ¿Qué pasa hoy? Imagen, adelante, por favor. Ya estamos por la nueva olla. El 155 fue un milagro para Cerro Porteño, pero esta vez la ecuación es más compleja, es más complicada, porque el año pasado Cerro tenía un choque directo con Guaraní en la última fecha. Tenía que empatar nomás Cerro Porteño, empató finalmente y fue campeón. Ahora Cerro tiene que ganar hoy, esperar que se caiga Olimpia, esperar que se caiga Nacional, que se frenen los dos, y después tiene que ganar otra vez Cerro el último partido frente a Guaireña. Y bueno, pues vamos a ver si... Ese partido, cuando uno vuelve a ver el de Cerro Guaraní, te da la sensación que no va a dar vuelta a Cerro. Increíble, sí. Increíble. Pasa una vez en la vida. Rarísimas veces. Bueno, Mario Recalde está todavía allí cerca de la nueva olla. En breves minutos comienza el partido frente a Resistencia. Adelante, Mario. Buenas tardes, noches a todos los compañeros y a la gran teleaudiencia. Asimismo, seguimos aquí en las adyacencias de la nueva olla azulgrana. Mucho optimismo. Escuché lo que decías, si bien fue un milagro lo del año pasado y ahora Cerro la tiene un poco más difícil, la fe está intacta. Lo escuchamos de los propios hinchas. Ellos esperan la mano del Sportivo Ameliano por un lado y también del Sol de América para poder llegar con chances a la última fecha y no bajarse de la pelea en este último partido que van a tener ante Guaireña en el estadio Villa Alegre de Encarnación. Como le decía, mucho optimismo por parte de los Mario, hinchas azulgranas que no paran de llegar. Sí, te escucho, Julio. ¿Te parece? Hacemos una consigna rapidita porque 19-27 minutos. Sí. Faltan 3 para que comience el compromiso entre Cerro Porteño y Resistencia. Así, una pregunta al vuelo nomás para la gente. Si la gente va, si la hinchada va con fe en alguna posible remontada, en algún milagro, o para cumplir como hincha con la institución nomás. Esa pregunta nomás rapidito, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Aquí vemos que se acercan unos hinchas. Estamos en vivo para la televisión nacional. A ver, aquí, en vivo para la televisión nacional. Voy a por abajo, aquí están las chicas. Estamos en vivo. Consulta, la fe intacta. A ver, no, la gente que no quiere quedarse, Directo por supuesto, la pregunta, porque no vaya, ya están sobre la hora, sí. Espectacular, a ver. Cerro sigue con chances y esperan la ayuda de Ameliano y Sulamérica. Cerro hasta el final siempre. Hasta el final siempre. Ahí ya escuchabas una. Aquí tenemos a una niña, Cerro Porteño con chances de campeonar, esperando la mano de Ameliano y Sulamérica. ¿Crees posible eso? Sí. Espectacular. Acá está el señor también que viene con su familia. Tenemos mucha esperanza, vamos Cerro. La fe nunca se acaba para el cerrista. No, nunca se acaba la fe. Espectacular. Bueno, ahí tenemos. A ver si preguntamos aquí un poco más. Aquí se quiere escapar de nosotros la gente, pero estamos en vivo para TV Nacional. A ver, una pregunta nada más antes de que ingreses. Cerro y la fe intacta, por supuesto. ¿Esperan una mano de Ameliano? ¿Creen en eso, en la mano que puede darle Ameliano y Sulamérica? Nosotros vamos a entrar a ganar hoy. Vamos a ganar hoy. Confiamos en el equipo. ¿Se puede dar lo mismo que el año pasado, aquel heroico campeonato? Por supuesto, todo puede pasar. Espectacular, muy bien, buenísimo. Ahí ya la teníamos también a esta hincha azulgrana. A ver si hacemos una última aquí, porque la gente se apura. Antes de ingresar, amigo, Cerro con la chance intacta de ser campeón. ¿Crees en los milagros porque viviste el 155, por supuesto? Ahora esperando la mano de Ameliano y Sulamérica. Amor, ¿qué pasa? La fe siempre sigue intacta. Con el ciclón cualquier cosa puede pasar. Espectacular. Bueno, ahí lo teníamos a otro hincha Mario, que nos dice que la fe está intacta. Julio, sí, bueno, te escucho. Conocer cuando se dice una cosa y el rostro le delata. Bueno, es lo que pasa con esos hinchas de Cerro Porteño, porque de boca para afuera dicen algunos, sí, hay todavía esperanza, la fe está intacta, pero el rostro dice otra cosa. Así que al menos yo veo así con mucha incredulidad y con mucho escepticismo a los hinchas de Cerro Porteño. No sé si es sensación mía nomás o están así. Yo creo que es sensación tuya, Julio, porque hay un 50-50. Hay gente que tiene una fe ciega en su club en Cerro Porteño, esperando, por supuesto, que gane el día de hoy a Resistencia y luego poder esperar una mano del conjunto ameliano, también de Sol de América, por supuesto, que va a jugar ante Olimpia. Acá tenemos a una hincha. Hola, ¿cómo estás, querida? Estamos en vivo para la tele. ¿Por qué? Cerro Porteño campeón. Ahí está, muy tímida ella, pero acá está el papá también. ¿Siempre la traes a la cancha? ¿Es la primera vez? Siempre traigo. Espectacular, buenísimo. Que disfruten el día de hoy. Te quiero hacer una pregunta antes, ya que estamos en vivo, sobre la fe del hincha cerrista. ¿La fe está intacta? Siempre. ¿Esperan una mano de Sol de América y de Ameliano? Claro que sí.
Espectacular. Así como el año pasado, entonces se espera un heroico campeonato. Vamos a la bolera. Espectacular. Ahí ya escuchaba a Julio, como te decía, mucha gente con la fe intacta, y lo que vos decís también no deja de ser cierto. Hay gente que confía, pero en el fondo está un poco incrédula. Sin embargo, esto tiene el fútbol. Esto es el fútbol, puede pasar cualquier cosa y Cerro tiene las chances matemáticas intactas para ser campeón en esta clausura, Julio. Bueno, perfecto. Gracias, Mario, querido. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya te liberamos también porque ya está comenzando el compromiso. Sí, abrazo fuerte. Gracias. Así es, compañero. Otro abrazo para ustedes. Gracias. Ahí está Mario Recalde desde la Nueva Olla Monumental. En instantes, Cerro Porteño recibe en la Nueva Olla al conjunto de Resistencia. Bueno, hablemos a... Muy bien, seguimos nosotros en nuestra noche de puntos de vista para hablar de un tema muy interesante, muy importante también tenemos que decir, Fernanda, este noviembre azul. Exactamente. Noviembre, octubre rosa, noviembre azul. Ya totalmente ligados, un mes con el otro, mucha concienciación también, que es lo que se busca, pero sobre todo el mes pasado en el caso principalmente del cáncer de mama. Ahora el ojo y por sobre todo la prevención les toca a ustedes, los hombres. Claro que sí, le agradecemos muchísimo al doctor César Cabaña que nos acompaña en esta noche para hablar justamente de este tema en su carácter también de vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Urología. Doctor Cabaña, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta noche para hablar un poco de este tema. Pero al contrario, un placer es para mí estar acá con ustedes y compartir y con muchísimo gusto. Este tema que lo venimos realizando realmente desde el año 2016 y gracias al espacio que ustedes nos dan, a la difusión, que hoy en día realmente llegamos a bastante gente. O sea que tenemos muchísimos pedidos de charlas, de todo, con empresas, etcétera. Es cierto que uno de los problemas, digamos, en la detección del cáncer de próstata es la reticencia a hacerse el famoso chequeo. Sí. O sea, hasta ese nivel llega el miedo al chequeo. Llega el miedo a ese nivel, pero cada día es menos, ¿verdad? Porque hoy en día también cambiaron un poco los métodos, cambiaron el sistema, o vamos a decir las directrices de cómo hacer los chequeos, etcétera. Entonces, la gente ya no tiene tanto miedo del dedo, ¿verdad? Entonces, el famoso tag. Se está perdiendo un poco el miedo. Hay que identificar eso, doctor, ¿verdad? Y sí, totalmente, porque al final, no sé, es un examen como cualquier otro, no se pierde absolutamente nada. Claro. Al contrario, se gana, ¿verdad? Y bueno, le sirve al médico, al especialista, le sirve como un parámetro más para buscar la detección precoz del cáncer de próstata, que es lo que buscamos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Estamos viendo, doctor, y queremos compartir también con la gente estas placas de factores de riesgo en torno a lo que es el cáncer de próstata. Habla ahí, medio ambiente, habla de una cuestión familiar, 4 a 7 veces más que en la población normal, deficiencia de vitamina D, tabaquismo, obesidad. ¿A eso qué más se le puede agregar como factor de riesgo o en qué tenemos que hacer énfasis, doctor? Acá lo que más tenemos que hacer énfasis realmente en el factor familiar, ¿verdad? O sea que si yo tengo mi papá, mi abuelo que tuvieron cáncer, mi tío, un hermano mayor, etcétera, tengo una mayor probabilidad de tener un cáncer, sí, es urológico con más razón, pero igual otro cáncer también. O sea que a la parte de la herencia. Inclusive si mi mamá tuvo un cáncer de mama o de útero o lo que sea, yo también llevo un gen ahí que puede activar un cáncer de próstata. No importa quién, no importa el sexo quién. Por sobre todo, ¿verdad? No importa el sexo ni tampoco el tipo de cáncer. Doctor, un ratito quiero reiterar el número 0985-625-000 para que la gente también pueda enviar consultas, dudas sobre este tema que estamos hablando. Ningún problema. Importante, entonces, ya sabemos algunos factores de riesgo. ¿Hasta qué línea hay que mirar? ¿Abuelos, tíos? Abuelos, tíos, hermanos, hermanos mayores. Y bueno, si en el entorno familiar, en el núcleo familiar hay, entonces sí, las chances son mayores, ¿verdad? Doctor,
A partir de los 50 tenés que hacerte el examen. Esa es la norma, ¿verdad? Eso es lo que se recomienda a partir de los 50 años como diría yo, como un cisma y como un nivel, un punto de equilibrio. Pero si yo tengo un antecedente familiar, tendría que comenzar más temprano, entre los 45 años inclusive. Perdón, doctor, estamos viendo ahí. Dice, el riesgo de cáncer aumenta con la edad, ¿es así? Sí. Hay mayor riesgo. Aumenta con la edad, ¿verdad? Y con las décadas de la vida también. Se dice que a los 60 años un 60%, a los 70, 80. Tal así que si nosotros viviéramos 100 años, lo más probable es que también todos los hombres vamos a tener un cáncer de próstata. De ahí a que sea clínicamente agresivo o no, bueno, ya otra cosa, pero de que sí podemos tener. El cáncer en general, cuando aparece en mayor edad, es menos agresivo. Generalmente, sí. Generalmente, sí, porque eso depende mucho también del tratamiento que uno va a conducir. No es lo mismo un señor en sus 60, que la edad más frecuente es 65 a 75, que un señor de 80 años, un señor de 85 años, 90 inclusive, que se le diagnostique un cáncer de próstata, ¿verdad? O sea que hay que ser más agresivo en la persona joven. ¿Y en qué porcentaje se dan las personas o en los hombres jóvenes? ¿Hay muchos casos o no? ¿Qué edad más o menos tienen? Sí, hay muchos casos y generalmente en esa edad, en ese rango que te dije. Inclusive vemos más jóvenes que de 55, 57 años. Pero etcétera. Por debajo de los 50 hay, por debajo de los 30. 50 años es raro, ¿verdad? Esporádicamente. Yo tengo, qué sé yo, en toda mi práctica de tantos años, creo que he visto 2, 3 casos máximo menores de 50 años, ¿verdad? No es lo común. Doctor, ¿se puede hablar de algunos? Tengo entendido, no sé si esto es cierto, que el tomate, por ejemplo, es un factor de beneficio y que en los países de dieta mediterránea hay menos casos. Sí, así mismo. ¿Cuáles son prácticas sanas de alimentación y bebida y prácticas complicadas de alimentación y bebida que pueden ser de riesgo? Sí, es lo que siempre se busca y se demostró que el tomate, una sustancia que está dentro de que se llama el licopene, es como un protector de las células del interior de la próstata, por decir de verdad. Pero ¿qué pasa con la alimentación? Por ejemplo, es muy raro el cáncer de próstata en los asiáticos. O sea, los asiáticos, Japón, Corea, su rate de cáncer de próstata es bajísimo, ¿verdad? Pero esa gente se muda a Occidente o se va a Estados Unidos, por decirte, y tienen la misma chance que un americano por el hábito, ¿verdad? O sea, que algo tiene que haber, ya sea en la comida o en la bebida o lo que sea. Qué interesante eso, ¿verdad? No hay así un parámetro de decir esto, ¿verdad? Lo que pasa es que ¿qué ocurre con esta estadística? Es que uno ingresa al hospital y le dice, bueno, se le diagnostica, tengo cáncer para esto, y entonces viene un cuestionario y ahí te preguntan sobre tu hábito alimentario, de bebida y todas esas cosas. Y ahí es donde sale que yo me gusta comer asado, lo como todos los días, me gusta la costilla gorda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sale, pum, salta, dice, a la muchacha, esto comen mucho. Mantener un poco el juramento hipocrático me está... Doctor, acá la gente también que se va comunicando ahí al número de WhatsApp que tenemos en el Zócalo y dice, también se debe tener en cuenta el estrés, depresión, las prácticas sexuales agresivas, eso puede influir, todas esas cosas. No, poco nada, no tiene ningún ¿Hay mito con influencia. respecto a eso? Se cree, o sea, y evidentemente, ¿cuál es la función de la próstata? La función de la próstata es la de producir el líquido, que es la mayor parte del semen que uno eyacula cuando tiene una relación, ¿verdad? Y ese líquido es el que le da y le nutre a los espermatozoides para que pueda llegar a fecundar al óvulo. Perdón, la vesícula... La vesícula seminal sí. Es también el reservorio. O sea, todo eso, porque el espermatozoide solo viene del testículo. Sí. El resto de los eyaculados viene... El espermatozoide necesita, digamos, de ese necesita vehículo, de ese vehículo para poder llegar al útero y poder fecundar. La vida sexual activa favorece... Claro, por eso que se dice que la vida sexual activa favorece, porque se moviliza la próstata y con cada eyaculado, con cada eyaculación, entonces aparentemente las células cancerígenas o probables cancerígenas también se eliminan.
Doctora, acá dicen, no sé, ustedes como sociedad, ¿qué números manejan también en cuanto a políticas públicas de salud? Porque dicen acá y preguntan, en los centros de salud no hay reactivos para realizar el PSA, que es la prueba diagnóstica, la prostática, ¿verdad? Ni en el laboratorio central del Ministerio de Salud. ¿Saben si esto es así? Es circunstancial nomás, no, es la realidad, eso siempre tienen. A lo mejor ahora se preguntó y no hay, ¿verdad? Pero eso es circunstancial. Básicamente todos los centros de salud, todos, tanto el público como obviamente los privados, sin ningún problema, tienen para hacerse ese estudio, ¿verdad? Doctor, cuando vos tenés cierta edad, por ejemplo, no sé cómo se dice, el vigor, la fuerza de la orina, por ejemplo, ¿hay algunas señales que hay que tener en cuenta que podrían indicar alguna complicación en la próstata en ese sentido, así temas prácticos cotidianos, digamos? Sí, generalmente como la orina pasa a través de la glándula prostática, ¿verdad?, que está situada en la base. Entonces, cuando esa próstata crece, entonces obstruye por donde pasa la orina. Y ahí comienzan los síntomas urinarios, que le llamamos nosotros síntomas urinarios bajos. Que está, por ejemplo, en un chorro muy débil, tener que hacer fuerza para orinar, te vas al baño y tenés la sensación de que no orinaste todo, tenés que volver, te vas a la cancha y está en el primer tiempo, ya comenzó el segundo tiempo y vos estás todavía en el baño, etcétera. Todos esos son síntomas que nos dicen de que hay alguna anormalidad en la próstata, independientemente de que sea, o sea, mejor dicho, en el 70% de los casos, vamos a llamarle eso una condición benigna. Pero hay un porcentaje que puede ser también esos mismos síntomas también para el cáncer de próstata. Acá preguntan, doctor, entre mitos y realidades que de repente la gente se quiere sacar también, ¿la esterilidad va acompañado o es algo relacionado al cáncer de próstata? No tienen absolutamente nada que ver. No, porque un tiempo se habló inclusive que las personas que se hacían vasectomía iban a tener cáncer de próstata. Está demostrado estadísticamente que no tiene nada que ver. Absolutamente. ¿Y dónde, por ejemplo, acá la gente también consulta, dónde se puede acudir para hacerse los estudios de próstata? No sé si hospitales públicos, todos brindan los servicios. En toda la red del ministerio tenemos urólogos, el Hospital Nacional, el Hospital San Pablo, la gran mayoría de todos los hospitales, el Hospital Militar, Hospital de Policía. ¿Y análisis laboratoriales también tienen. El ¿Hay IPS. algún de referencia, así como el materno de San Pablo o no? No hay ninguno de Debería referencia. Debería haber en todos lados, ¿verdad? Donde hay un urólogo deberían de tener esta. Es una profesión que tiene condición. muchos especialistas, la urología, un área. Y la urología ahora realmente somos un poquitito más, ¿verdad? Pero aún así estamos bajos. Somos alrededor de 110, 112 creo que somos los especialistas certificados para trabajar, certificados por la sociedad como especialistas para trabajar en la... Corregime si está mal. Tengo entendido que no es que todo el mundo pasa por la palpación, ¿se dice? La palpación, sí. Primero te hacen una prueba de sangre, ¿o no es así? La cadena es así. Es primero un análisis de sangre, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, después el médico va a decidir. Generalmente le sigue una ecografía, ve y después viene la palpación y bueno, y ahí se recurre a otros métodos como ser la resonancia magnética y finalmente llegar, si hay alguna sospecha, ya sea palpando o por la resonancia, llegar a hacer una biopsia, ¿verdad? Que finalmente se saca una muestra y ahí es el médico anatomopatólogo el que finalmente certifica o dice esto no es cáncer y bueno, nos quedamos todos tranquilos. ¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de próstata? El cáncer de próstata tiene vamos a llamarle, para hacerla simple, tiene 4 etapas, vamos a llamarle A, B, C y D. Nosotros queremos llegar siempre al A o al B, ¿por qué? Porque ahí se puede curar el paciente. En el estadio, cuando llegamos a un estadio C o un estadio D, que es cuando ya salió el cáncer de la próstata y se fue a los órganos vecinos, a los ganglios, etc., hablamos de metástasis y ahí estamos hablando de un tratamiento paliativo. ¿Y es común una metástasis? Pero, es común, sí. Pero en la etapa A o B, el cáncer de próstata se puede curar con cirugía abierta, laparoscópica, ¿cómo se llama? Asistida por un robot, etcétera, ¿verdad? Cosa que no tenemos acá en Paraguay.
Pero acá la gran mayoría y todos los paraguayos y muchísimos hemos tratado y tratamos perfectamente bien, ya sea por vía laparoscópica o por vía abierta. O sea que la detección es clave, realmente clave. Sí. Puede ser de algo, una operación y chau, o una posibilidad de metástasis. Claro. Te doy una cifra. Se diagnosticaron 1.700 casos nuevos el año pasado, por decirte, ¿verdad? Y 336, 30 y tanto, un poco más o menos, de muertes. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esta campaña? Lo que buscamos es, podemos aumentar y ojalá aumentemos la detección precoz, pero lo que disminuimos es la muerte. O sea, lo que queremos es que el paciente finalmente muera con su cáncer y no de su cáncer. O sea, que no llegue a las metástasis, que no llegue a etapas más tardías porque es doloroso, afecta los huesos, los medicamentos son caros, no son baratos y como te digo, siempre estamos hablando de una paliación, no estamos hablando de curación. Pero al inicio de esa fase A que usted decía, doctor, no siempre aparecen los síntomas así bien claros, ¿verdad? Sí, no siempre aparecen los síntomas. Y por eso es que la detección, Claro, o sea, los controles, los chequeos son los... Por eso es importante hacerte un chequeo, ¿verdad? A vos, o sea, yo cumplo hoy 50 años y esa es la primera condición que tengo que pensar, que me tengo que ir al urólogo la semana que viene. ¿Y cuánto anual? Anual. Si el médico considera que está dentro del rango, no hay ninguna variación, ¿sabes? Entonces, Diego, nos vemos en un año. Pero sí o sí ese anual tiene que ser, porque Sí. de repente he escuchado casos de gente, hombres así que bueno, dicen cumplí 50 hasta, me voy. O 55, bueno, me voy y nunca más. Después nunca más hay un chequeo. Así mismo, por eso es que no nos cansamos de repetir eso, ¿verdad? De tal manera que... Normalmente en los lugares de trabajo nos suelen hacer unos exámenes de rutina anuales. ¿Se podría incluir esa prueba de sangre ahí? Sí, claro, se debería de. En toda persona mayor de 45 se debería de. Y otra cosa importante también es que hace, creo que 2 o 3 años, se sancionó por ley del Congreso de que el hombre tiene 2 días también para su estudio. Igual que su las chequeo. mujeres. Igual que las ¿Hay mujeres. 2 días azules? Sí, pues lo que realmente la ley salió para cáncer de colon y cáncer de próstata. O sea que por ley tenés derecho a pedir para hacerte tu estudio. Acá preguntan también, ¿el análisis de sangre es seguro para el diagnóstico del cáncer de próstata? No. No es 100%. No, lo que pasa es que no es cáncer específico. Claro. O sea, no porque mi PSA esté alto, yo tengo un cáncer. ¿Y por qué puede estar alto? Y por un crecimiento benigno también puede alzar el PSA. Por una inflamación aguda, por una infección de la próstata también puede subir el... No es específico, le orienta al especialista, le orienta que está subiendo y bueno, tenemos que extremar los recursos, hacer los análisis, etcétera, para poder o certificar o descartar. Es decir, es una fase previa a todos los demás controles. No es cáncer específico. Lo único que sí es específico es que es de la próstata. Eso es específico, no hay otro... O sea, si sale negativo... Si sale negativo, bueno, Bien. probablemente no hay nada. Si sale positivo, 50-50. Puede ser benigno, puede ser maligno. ¿Y tiene margen de error? De repente, si salen niveles bajos, ¿se puede complementar con otro tipo de chequeo? Sí, claro. O sea, ¿puede salir un margen de error? Se debería de completar, ¿verdad? No por el error, sino simplemente porque hay cánceres, tipos de cánceres también, que a veces son muy agresivos y no alteran el PSA. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama la atención que viene un paciente, por decirte, en el 2018 y tenía, el rango normal es de 0 a 4, que tenga 1, ¿verdad? En el 2018. Viene el 2019 y tiene 1.8. Viene en el 2020 y tiene 2.5. Y viene en el 2021 y tiene 2.8. Y después viene en el 2022 y tiene 3. Va a subir. Este paciente es de cuidado. Por más que esté dentro del rango, a ese hay que seguirle estrictamente porque tiene una curva muy rápida de elevación del PSA. Doctor, vaya de las cuestiones que ya mencionaste, ¿hay prácticas saludables específicas para evitar o para
tratar de que no llegue un cáncer de próstata? No, lastimosamente no podemos prevenir. No hay una, te voy a mentir si te iba a hacer esto, hacer aquello, pero por supuesto, hay siempre lo que se ayudan. dice, factores que ayudan, el ejercicio, La vida sana. obesidad, todo lo que ya sabemos y no queremos escuchar. Muchos preguntan también acá, doctor, dolor en el testículo. Hay varios mensajes así, por eso agrupé todos en uno. ¿Eso puede llegar a ser un signo de alarma? Claro, el cáncer de testículo es muy frecuente en personas jóvenes. Estamos hablando entre 15 años y 35, que es la curva de mayor incidencia. Y lo que nosotros preconizamos es que se hagan el autoexamen, palparse los testículos. Si uno nota que está agrandado, que está duro, que le duele, etcétera, acudir lo antes posible, porque el cáncer de testículo es también una entidad bastante frecuente y sobre todo que es casi, para medicina no hay 100%, pero te diría que 99% es curable. ¿Y hay relación entre ambos cánceres? No hay, pero ¿Puede ser una metástasis? No he visto nunca, pero puede ser, ¿verdad? Y doctor, hablemos un poco, perdón, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que le incomoda un poco, pero hablemos un poco de la tan mentada prueba. Sí. ¿Qué es la prueba en sí? ¿Y la qué prueba... tan larga, qué tan molesta, qué tan dolorosa? La prueba generalmente se hace, obviamente, con una buena lubricación. Se le pide al paciente que se relaje, dura menos de 20 segundos. Si lo que buscamos es palpar, simplemente como muestra ahí la foto, logramos solamente palpar la parte externa, una cara nomás de la próstata. Fíjate que la que está hacia adentro, por decir, esa no vamos a tocar nunca, ¿verdad? Y ahí es donde a veces puede estar un cáncer, ¿verdad? Por eso es que la palpación... ¿En qué sentido? Si está agrandado... Si está agrandado y la consistencia. ¿Y eso que la experiencia del médico es? Y experiencia del médico y también, si yo toco, yo palpo ahí y tiene esta consistencia, la de mi nariz, eso es benigno. Pero si tiene esta consistencia y es dura como esta, es probablemente sea un cáncer. Puede estar agrandada y no ser cáncer. Puede estar agrandada y no ser cáncer, sí. Totalmente. Y es 20 segundos. Más o menos. Rápido. 30. O sea, digo, porque es cortito para lo que te puede salvar, digamos, ¿verdad? Claro, totalmente. Porque es molesto, ¿verdad? Y culturalmente cuesta un poco, pero hay que hablar de esto. Sí, de que molesta, ¿verdad? Eso no vamos a... Pero tratamos en lo posible nosotros de minimizar y de hacer de que sea lo menos agresivo posible y lo más suave posible para que el paciente no se incomode, ¿verdad? Pero dura poco. Entre otros, esto que estamos, es el procedimiento que estamos viendo en imagen. 10, 15 segundos, máximo 20 ponerle. Y si uno siente, si el paciente siente molestia, le dice al doctor que siente molestia antes de terminar el chequeo. Y sí, ahí el médico elige que puede hacer la palpación y después le dan otro análisis o puede pedir los análisis o radiografía o resonancia y después hacer la palpación. O sea, ahí varía mucho en ese sentido, ¿verdad? De que el especialista exige o no. Pero lo más barato y rápido y bastante eficaz es la palpación. Sí, la palpación. Sí. Para ustedes es sencillo, digamos, para el que está... Claro, para orientarnos hacia si es que tenemos un crecimiento benigno o un crecimiento maligno, enseguida vamos a darnos cuenta al palpar. En el caso de la próstata y del tamaño, dicen aquí también, ¿hasta cuánto es normal y hasta cuánto ya es considerado grave? Hasta eso están consultando acá por mucha gente. No, a ver, la próstata normal, hablamos de una persona adulta joven, 35, 40 años, es alrededor de 15, 20 gramos o puede llegar a 30 gramos. ¿Verdad? ¿Por milímetros se mide también, doctor? A ver, los ecografistas miden por milímetros. Sí, y dicen acá, una de tamaño de 100 milímetros. Y hay que ver todo el contorno, se hace te dan en 3 dimensiones, en 3 medidas y eso tenés que multiplicar por 2 y dividir para tener más o menos una orientación. Pero a lo que voy es que el tamaño en sí no es irrelevante, o sea, no porque yo tenga una próstata grande ya es signo de alarma grave. Porque los síntomas son los más importantes, porque hay próstatas chicas que causan problemas. ¿Y por qué
Si fijas esa foto, ahí por el medio del conducto pasa de la orina, ¿verdad? Y esa próstata chica puede crecer hacia el conducto y te da problemas para orinar. Y tu próstata está chiquitita. Puede crecer como una pelota de tenis y crece hacia afuera y deja pasar la orina, no hay problema. Permiso, doctor. Me quiero parar un ratito para hacer un poquito más práctico de por ahí acá. Usted dice, si de esta parte, si en este sector se da el crecimiento, es donde puede llegar a generarse problemas con la orina. Claro, si crece hacia el canal ese del medio. Acá. En el medio. En el medio. Pulisa, digamos. En esta partecita. Ahí creo que no se llega a notar bien de costado. En el medio, cuando por ahí pasa la orina. Entonces, si crece hacia el medio, comprime el lugar donde pasa la orina. Y al comprimir da los síntomas. Y esa puede ser una próstata pequeña, una próstata chica, o grado 1 que le llamamos nosotros. Hay hasta grado 5, ¿verdad? Que son más de 100 gramos, 150 gramos. ¿Y en la vida sexual afecta la próstata? Sí afecta. Puede afectar en varios sentidos. Puede afectar en la eyaculación, puede haber menos cantidad de eyaculación, el paciente se puede sentir incómodo porque tiene deseo de orinar y tiene su relación y no se siente bien y le afecta y después ya no quiere tener más relaciones. O sea, hay como una cadena, ¿verdad? Pero básicamente sí le puede afectar. ¿Dolores posteriores a las relaciones también pueden ser un llamado de atención? Dolores posteriores a las relaciones, a veces un poco de sangre, la emisión de sangre con el esperma, etc. Acá también preguntaban eso, posterior a eso o incluso durante la orina, coágulos de sangre. Coágulos de sangre. ¿Es ya un signo de alarma? Es un signo de alarma, pero eso puede venir del riñón, puede venir de la próstata, puede venir de la vejiga, la sangre. O sea, ¿y dolor al orinar, por ejemplo? Y dolor al orinar, sí, generalmente cuando el paciente no orina todo, entonces puede tener una infección urinaria y esa infección urinaria, la orina sale caliente, duele, arde, ¿verdad? Entonces eso es un síntoma de que no está orinando todo y está causando problemas probablemente en la próstata. Creo que fue noviembre pasado, se hizo popular como meme o por el estilo que era un meme, como una información que decía que la masturbación, por ejemplo, beneficia para evitar el cáncer de próstata. Y sí, es lo que decimos respecto a la actividad sexual, ¿verdad? Se habla de eyaculaciones, ¿verdad? No, claro. Puede ser masturbación. Claro. Sí. O sea, no era una mentira de esa que corre. No, es una mentira, pero las cifras son astronómicas para llegar a tener, para decir que se protege, ¿verdad? Pero sí, okay. Es una práctica saludable el hecho de eyacular que favorece la... dice acá también una persona, la próstata puede afectar la virilidad. Por eso que estábamos hablando, sí, en el sentido de ser incómodo para el paciente, pero en relación a la erección, poco o nada. No debería evitar. No debería de afectar. La gente que consulta con un urólogo lo hace mayormente por este motivo, doctor, es la principal causa, ¿o no? Sí, la urología pues abarca todo el sistema urinario, ¿verdad? Que es riñón, el uréter, vejiga, y en los varones es testículo, pene, etcétera. Y en las mujeres es toda la vía urinaria también, ¿verdad? O sea, riñones y hay hasta vejiga, ¿verdad? Y sí, se consulta. Generalmente de acuerdo a los grupos etarios, ¿verdad? En los chicos hay más malformaciones congénitas del árbol urinario o del pilincito, etcétera. En los de mediana edad son más frecuentes las infecciones, enfermedades de transmisión sexual, litiasis, cálculos, tanto en varones como en mujeres. Después están los cánceres juveniles de testículos. Y en una etapa un poco más de la gente mayor, hacia los 50, los cánceres, riñón, vejiga, pene, que es muy frecuente en Paraguay, y próstata. ¿Tiene que ver con la higiene, ¿no? Ese es 100% higiene, categóricamente. Consultan también, golpes en los testículos en la juventud, ¿puede tener consecuencias a largo plazo? Y a no ser de que haya pasado desapercibido un hematoma que se formó y eso destruye la parte interna del testículo, básicamente la respuesta es sí, puede. Pero yo creo que el paciente se va a dar cuenta antes
O sea, claro, tiene un golpe y va a acudir enseguida al especialista, ¿verdad? Casi no puede pasar desapercibido si se hacen bien los estudios. No le va a pasar desapercibido. Ahora, doctor, piden otra vez bien específicos para reiterar cuáles son algunos síntomas que al hombre le tienen que llamar la atención. Y el primer síntoma que le tiene que llamar la atención es cuando cumple 50 años. Eso es el síntoma. Ese es el primero. Después todos los otros son comunes, ¿verdad? Dificultad para orinar, chorro fino, lo que mencionamos, sensación de no orinar todo, ir al baño cada momento. O sea, orinar poco o orinar demasiado, los dos extremos. Los dos extremos, claro, los dos extremos. Okay. Bueno, otro muy interesante. También creo que Diego. de reiterar nomás lo del tema que hay 2 días también que no se publicita mucho y que los trabajadores tienen que saber que es un derecho que también tiene que estar en la agenda del trabajador. Totalmente. Exacto. Acá hay muchas consultas así bien puntuales también y otros que consultan. Uno, ¿dónde pueden o a qué número o en qué hospital pueden acudir con usted? E incluso preguntaban también si por parte de la sociedad no hay algún tipo de charlas que pueda venir a hacer. Por ejemplo, consultaba a una persona para hacer la charla a mis colaboradores, decía. Sí. Entonces, ¿qué número de por ahí se puede dar? Es lo que te decía al comienzo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo muchísimas charlas, ¿verdad? Hoy para un grupo grande de gente en una compañía, mañana tengo otra, otros colegas también están así difundiendo. Y pueden buscar en nuestra página, tenemos redes sociales. Tenemos nuestra página web que es la www.spu.org. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Y en la página de la sociedad, hay un cuadro donde dice especialista. Ahí le das un clic y ahí tenés la lista de todos los especialistas con sus direcciones, con sus teléfonos, donde quieras consultar. Doctor, antes de irnos nomás quiero... te manda saludos a un amigo en común, Ramón. Fue tu peluquero 40 años, dice. Me quiero ubicar otra vez, dice. Así que va a también el saludo para él que nos está mirando. Ramoncito, no sé por dónde anda. Es luqueño. Luqueño, sí. ¿Está por Luque? Está por Luque. Ah, sí. Voy a contactar a otra hora. Entonces, le hacemos la invitación a la gente que busque, que googlee, ahí ayudados con el teléfono nomás, Sociedad Paraguaya de Urología. Y ahí puede ingresar entonces algún número, doctor, que así rápido podamos dar si quieren consultar directamente contigo, alguna línea baja. Conmigo tu consultorio. y la producción le va a dar. Bueno, vale. Una cosita, en las redes también hay de repente videos cortitos de cómo es el análisis, para perderle el miedo, ¿verdad? Son 20, 30 segundos que literalmente te pueden salvar de tener un cáncer. O sea, no hay relación, digamos, al miedo de pasar por un examen que a veces hincha bola, desagradable, perdón, pero que finalmente no es nada a lo que te puede evitar. Así mismo. Eso para mí, doctor. Bueno. Este para vos. Muchas gracias, doctor. Ahí está. Estamos. Bueno, muchachos, nos ponemos entonces. Sí, nos ponemos en este caso el lazo azul, recordando un poco y concientizando también a todos los hombres en este noviembre azul, lucha contra el cáncer de próstata, muchas consultas también respecto a otro tipo de afecciones de los hombres. Así que 20:10, hacemos breve pausa, sí, enseguida venimos. Optimiza tu tiempo y agiliza tu producción con Regional Rural, una solución tecnológica única en el mercado que te permite hacer la compra financiada de insumos desde donde estés, de manera 100% digital, haciendo que inviertas menos tiempo en gestiones y más en lo que verdaderamente importa. Regional Rural, una solución agroganadera del Banco Regional. Creemos en vos. La vida es un viaje lleno de emociones que van y vienen. Recuerdos que navegan en nuestra mente como una galería infinita de imágenes. Pero que, con los años, estas pueden apagarse. Por eso creamos Memorial, un antioxidante que se encarga de estimular la actividad cognitiva, mejorando la memoria y la falta de concentración. Y con 2 cápsulas al día vas a poder sentirte más activo y lúcido. Cuando te olvides, acordate, Memorial. Gane quien gane, el campeón del mundo te está esperando para recibirte como mereces. Comprando los productos de las marcas de NGO, participás de un viaje para 2 personas, todo pago al país ganador del mundial.
Registra la factura de tu compra en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Encontrá los productos de las marcas adheridas en todas las casas de electrodomésticos del país y viajá, gane quien gane. Con el Pacto de Confianza. NGO. En Pilsen cumplimos 110 años y queremos regalarte más de 110.000 premios, coolers, manijas, abridores, mesas, sillas y miles de premios más. Comprar la Pilsen aniversario, escanea el QR y llévate un recuerdo por nuestros 110 años. Pilsen, gracias por estar desde 1912. CNT sortea todos los domingos con un bolillero fabricado en los Estados Unidos, bajo la norma GLI 11, que verifica la aleatoriedad del sorteo, aprobando la seguridad, integridad y credibilidad de los resultados arrojados. En el mundo CNT, todos, pero todos en cada sorteo siempre tienen las mismas chances. Animate a soñar. CNT, Ye por Emoy. ¿Las cremas aclarantes resecan la piel? Teatrical te lo puede decir a la cara. No todas resecan la piel. Teatrical Aclaradora, con su fórmula única que combina células madre de una flor con niacinamida, logra aclarar la piel y reducir manchas mientras la hidrata durante todo el día. Trae mucho más al precio más conveniente. Lucí una piel radiante y uniforme con Teatrical Aclaradora. Vida que genera vida en tu piel. Es tu momento de brillar. Con la colección de fascículos Mis Secretos de Belleza. Te enseñamos todo sobre uñas esculpidas y postizas, moldeado, mantenimiento, baby boomer y más. Además, claves para la aplicación de color en casa y teñidos tendencia, balayage y morena iluminar. Busca tu fascículo todos los sábados desde el 5 de noviembre. Gratis con tu diario. Última hora, lee la verdad. Muy bien, seguimos nosotros con información en esta noche de Puntos de Vista y ya en instantes vamos a hablar de un tema muy interesante vinculado al deporte también. Por supuesto, a raíz de un hecho, un disparador, podríamos decir, Fer, que tiene que ver con un hecho de violencia que se da en una discoteca, en un local nocturno y que tiene como víctima a un chico de 18 años agredido. Benjamín Zapac estaba con unos amigos en una discoteca, entró al baño y ahí recibió una golpiza. Sí. Es el hijo del expresidente de Cerro, Raúl Zapata, a quien tuvieron que hacer una intervención muy delicada, 5 horas de cirugía para recuperar al chico que vemos ahí cuando ya salía después de la agresión. Estas son imágenes del circuito cerrado del local nocturno de Morgan, sí, que proveyeron a la Fiscalía y a otras instituciones. Se puede observar en esta imagen lo que era la salida y en esta otra lo que es el ingreso a la zona de los baños. Esta es la última cámara de circuito cerrado que se tiene allí en el ingreso de los baños de hombres, en donde él va caminando y posterior a eso ya se ve también su salida, tanto como la de sus supuestos agresores. A ella se lo veía saliendo, agarrándose una parte del rostro, el ojo específicamente, y ya después siendo auxiliado por los demás jóvenes que lo acompañaban. Y en este sentido, estamos hablando de que ya fueron identificados y de hecho pesa una orden de detención en contra de los supuestos implicados, Marcelo Fretes Laterra y Héctor Grau. Ambos son jugadores del equipo de rugby de un colegio capitalino, del Colegio San José, y también de la selección paraguaya de rugby. Ellos son buscados por la policía por la presunta implicancia en esta terrible golpiza que, así como están leyendo en el Zócalo, derivó finalmente en una compleja cirugía que duró un poco menos de 5 horas para este joven en un sanatorio privado de nuestra capital, con serias secuelas también. Hasta el momento todavía siguen esperando un informe más detallado de cuál es el pronóstico que se tiene hasta el momento, pero hay una lesión maxilofacial, daños incluso en la parte del ojo. Del ojo. Está comprometido, o al menos todavía no pudieron hacer la evaluación oftalmológica por la situación compleja que se da. Ahí están Héctor Grau y Marcelo Fretes, creo que es Marchelo en realidad el nombre, o al menos le dicen Chelo. Ninguno de los dos se presentó todavía. El abogado Ricardo Preda representa a la familia Zapac,
y ya avisó que ellos van a continuar con todas las instancias para que se esclarezca este caso que tienen a estas personas como principales sospechosos de la agresión. Son jugadores del Deportivo San José y también de la selección paraguaya, donde fueron después de una victoria justamente que obtuvo Paraguay, fueron a festejar a este bar. La gente del rugby dice no tiene nada que ver con el rugby esto que pasó, sin embargo el caso se planteó como esto. Obviamente tiene que ver con eso. Son jugadores de la selección paraguaya, ni más ni menos. Es muy difícil que se pueda separar, aunque no tenga que ver con el deporte probablemente, pero es muy difícil que no se haga que no se señale que son jugadores de un seleccionado paraguayo, porque es una realidad. Las generalidades son odiosas. Claro, porque la gente de rugby está como muy molesta cómo se encaran algunos temas, pero no podemos dejar de decir esto. Son los chicos seleccionados de Paraguay, los principales sospechosos. Sí. Y vamos a hablar un poco de este tema también y temas vinculados en general al deporte también. Y ya estamos entonces nosotros con la doctora Gloria Petres, que nos va a contar un poquitito más sobre estas impresiones, generalidades también un poco para conocer de la psicología deportiva también en esta noche. Gracias por visitarnos, doctora. Qué amable de estar hasta acá. Buenas noches. Gracias también por invitarnos y dar nuestro parecer desde la psicología, ¿verdad? Porque la salud mental, ante todo, ¿verdad? Si vamos a mencionar, como bien ya estaban mencionando, con referencia a decir seleccionados nacionales, gozando de salud mental, de paz y amor y cordialidad, y de repente nos encontramos con situaciones como estas que decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Rencillas caseras, como dice la música esta guaraña, ¿no? Tu lectura primera, doctora, tu primera impresión sobre este punto antes de entrar en cuestiones más puntuales. Bien, y la primera impresión es, si vamos a irnos al ámbito psicológico, vamos a decir un bajo autodominio, un bajo autocontrol, porque efectivamente el deporte trabaja sobre los valores, ¿verdad? Si vamos a hablar del dominio y autocontrol, entonces podríamos recalcar ese aspecto muy importante sobre con un bajo autodominio, un bajo autocontrol, ¿verdad? Y entender que efectivamente qué pasó ahí, entonces había sido, y no tiene que ver con el rugby, ¿verdad? O sea, no precisamente esto, apoyo de vuelta a esta parte que había mencionado el presidente de la Unión del Rugby del Paraguay, que no es el rugby simplemente, ¿verdad? Porque la mayoría de los deportes de contacto en los que practicamos, o sea, traen también su secuela de lo que fuese dentro de las canchas, pero efectivamente yo abogaría más por hablar una falta de autodominio y de autocontrol. Doctora, un segundito, perdón que te interrumpa, pero justamente queríamos escuchar lo que decía Gustavo Borgoñón, que es el presidente de la Unión del Rugby del Paraguay, para continuar con la charla y escuchar lo que decía también la doctora. Esto no es rugby, señores, ¿verdad? O sea, el rugby se juega dentro de la cancha y los jugadores lograron algo fantástico dentro de la cancha, cumpliendo con todas las reglas y comportándose como se debe. Me duele un poco que se le culpe al deporte, ¿verdad? El deporte no tiene por qué estar manchado o salpicado con la acción de una, dos o X cantidad de personas. Hay miles de rugbyistas en el Paraguay. Y que 2 personas o 3 hagan o tengan un comportamiento inadecuado no debería de manchar al deporte. Los valores principales de este deporte son el respeto, la integridad, la disciplina. O sea, es todo lo contrario a lo que pudiese haber ocurrido o no, porque no me consta, ¿verdad? No estuve ahí, no puedo decir si es cierto o no. Bueno, eso justamente, doctora, usted decía, ¿está de acuerdo con esta postura que tienen desde la Unión del Rugby del Paraguay? Sí, yo estoy de acuerdo con esas manifestaciones que dio el presidente, ¿verdad? Porque efectivamente no podemos estar culpando al deporte en sí mismo, ¿verdad? Que tiene sus reglas bien claras. De hecho, que tenemos semilleros del rugby a nivel nacional bastante, con una asistencia numerosa de niños, ¿verdad? Niños de muy corta edad, así que efectivamente, esa prevalencia, la situación de la conducta en sí misma, se puede ver a otros factores, no precisamente el deporte. O sea, no podemos mezclar desde ningún punto de vista el deporte, que aparentemente es de mucha violencia, pero como mencioné inicialmente, todos los deportes de contacto conllevan una dosis de violencia. Ahora, fuera de la cancha también nosotros no tenemos a ningún deporte, ningún colegio, ninguna situación puede decir, bueno, él era del colegio Santa Lucía, él era del club Don Ruperto, ¿verdad? O sea, no existe esto porque fuera de la cancha ya estamos hablando de otros niveles.
pero lastimosamente en este caso se mezcló todo y como bien estábamos escuchando recién las declaraciones, no fuimos nosotros partícipes, hay cámara o lo que fuese, y también los diagnósticos que vienen a continuación con referencia a la agresión, que desde ningún punto de vista la agresión es realmente contemplada para ningún ciudadano en sí mismo, ¿verdad? Y ya hablamos de ciudadanos mayores de edad, que en este caso son estos dos rugbyers. En este caso, 19 años ya no se consideran adolescentes para la psicología. Son adultos adolescentes, ¿verdad? La OMS tiene una nueva clasificación y efectivamente son adultos adolescentes. No son adultos plenos, porque ya hablaríamos de una edad a partir de un rango de 25 años para arriba. Entonces son adultos adolescentes. Y bien, aquí sí podemos ir entendiendo, si queremos dar un entendimiento qué es lo que está sucediendo, diríamos que hay un bajo control dentro, ya se adquiere en la familia, ¿verdad? Digamos que venimos de la familia con ciertos problemas, de ese bajo control o ese un descontrol, mejor dicho, ¿verdad? Y efectivamente no es para culpar, sino que entender que efectivamente no tuvimos unos límites claros, ¿sí? Doctora, ¿y puede haber una mala interpretación, por así decir, de una persona, de un chico que practica este tipo de deportes de contacto y llevar la violencia más allá, esa agresividad que sobrepasa los límites? ¿Puede llegar a existir eso? Podría ser, porque a nivel de lo que significa, como estoy mencionando, justamente deporte de contacto, hablamos de un componente importante físico, ¿verdad? Pero vuelvo a recalcar, no solamente el rugby es de contacto, también tenemos otros deportes, ¿verdad? El fútbol. Ahora, y hacer un deporte donde la fuerza, yo no conozco mucho de rugby, pero donde la fuerza aparentemente es uno de los elementos esenciales, de repente no puede haber una confusión ahí y decir, bueno, yo voy a ser fuerte en la cancha, también voy a demostrar que soy fuerte fuera, como para tener predicamento o tener... Puede ser a nivel conductual, ¿verdad? Yo puedo analizar desde la perspectiva que hubo una crisis en este momento, ¿verdad? No sabemos si estaban imbuidos o no de sustancias alucinógenas, ¿verdad? Claro. Puede ser, ¿verdad? Todo en este sentido puede influir, ¿verdad? Tanto de los agresores como del agredido, no sabemos. Pero siempre son detonantes muy importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Claro. Antes de pasar a las siguientes partes, porque queremos ir compartiendo también más partes de lo que dicen desde la Unión de Rugby, y no solamente centrándonos en este deporte, en los demás deportes de contacto también, suelen verse dinámicas de grupo, de agresividad, que uno como tal en grupo, después de lo que son los partidos y en sí ese trabajo deportivo, uno sale con ese mismo grupo a ejercer cierto tipo de agresividad, de violencia contra otros. ¿Se suele ver aquí en nuestro país? La verdad que si hablamos de epidemiología, o voy a irme a la parte más consistente en este aspecto, podría ser que se den agresiones, y si vamos a ver a nivel de, como estás mencionando, puede ser el público o puede ser que se da mucho. Estamos trabajando justamente con eso en escuelas de padres, en donde haya un máximo respeto. Es más, ahora mismo se está instituyendo tanto a nivel de rugby, básquet y otros deportes, en donde cuando hay agresiones hacia el árbitro o del público hacia esos estamentos, se le saca fuera a la persona que está agrediendo. Entonces eso ya está totalmente, se está controlando más esa situación. Hasta una agresión verbal, digamos. Agresión verbal, hasta el padre sale fuera. Pero se controla también de repente desde la psicología deportiva, que uno no forme de repente un grupo entre los compañeros del deporte y que salga a ejercer violencia fuera de lo que son las canchas. Se tiene identificado de repente cuando ya hay grupos manejados, por ejemplo, alto rendimiento deportivo, como estás mencionando en los deportes, que conlleva una fuerte dosis de agresividad, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, judo, karate, imagínense, ¿verdad? No hay un componente de que fuera de la cancha, fuera del ámbito deportivo, ellos estén ejerciendo esa presión, ¿verdad? No estamos más hablando de una película como tal, pero sí hay influencias. Doctora, un segundito, tenemos un poquito más de lo que decía Gustavo Boruñón también desde la Unión de Rugby del Paraguay. Es todo lo contrario de lo que uno piensa. El que juega rugby es violento, es agresivo. No. El que juega rugby tiene la capacidad de controlarse, porque justamente durante todos los entrenamientos, durante todos los partidos, está recibiendo agresiones propias del deporte y aprende a controlarse, aprende a recibir esas agresiones y a controlar las reacciones. Si un chico va al rugby y no aprende los valores que nosotros le enseñamos, es porque el chico no lo quiso aprender, ¿verdad?
¿Coincide, doctora, con eso? Totalmente de acuerdo. Y como de vuelta estoy mencionando, no solamente el rugby, el único deporte de contacto practicado en el Paraguay, tenemos muchísimos deportes, ¿sí? Entonces, si bien ya cuando pasamos a un estamento superior, a una edad importante donde hay mucha impulsividad o hay otros factores de personalidad involucrados, sí tenemos que entender que nosotros llevamos la personalidad al deporte y no que el deporte transforma nuestra personalidad. Eso ya es muy, muy psicológico. Nosotros vamos a hacer una pausa en un ratito. Una cosita, tengo yo una duda, Fer también tiene otras dudas también de la audiencia. Nosotros dijimos mucho durante lo del sur, qué lindo el deporte. Este es el camino para los jóvenes. El joven que hace deporte se mantiene alejado de la violencia, de las drogas, y de repente hoy sentíamos que ayer en realidad que se desmoronaba nuestro discurso. Totalmente. Por esta situación de violencia. Totalmente de acuerdo. Y eso realmente es lo que al empezar nuestra entrevista estuve mencionando, que estamos saliendo de una nube así maravillosa y de repente se presentan situaciones como esta que parece que están totalmente fuera de nuestro control. Y hablamos de ciudadanos y realmente hijos nuestros que finalmente nos representan a todos. Doctora, le leo un mensaje y usted me va a responder después de la pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Hablan aquí también, puede llegar a haber personas que durante este tipo de encuentros deportivos acumulan cierta presión, cierta cantidad de nervios y eso después lo llevan a un extremo total, a una agresión de este tipo. ¿Se cargan durante el partido? Claro, de nervios, presión, algún tipo de cuestiones así también. Excelente. Le vamos a dejar la pregunta ahí picando, doctora, si le parece, ¿sí? No hay problema. Vale. Ya venimos después de la pausa. Bueno, 20 con 37 minutos, 25 grados. Seguíamos charlando nosotros acá porque es un tema que está apasionando. A partir de un hecho de violencia hablamos un poco de deporte, también de control de la juventud, varios temas. Y una pregunta que vos tenías, Fer, concreta para la doctora. Respecto a los nervios, ¿puede ser, doctora, que toda esa tensión de los partidos uno acumule y derive así de manera negativa a una situación casi cotidiana que es salir para un joven a un local nocturno? Claro, es interesante el cuestionamiento que están haciendo, ¿verdad? Y efectivamente siempre todas las preguntas o todo va tendiendo hacia la agresividad porque es el tema principal, ¿verdad? Y es increíble lo que estamos hablando porque nosotros justamente en algunos de los deportistas necesitamos que sean agresivos, ¿verdad? O sea, necesitamos que lleven la agresividad para que lleve esa energía a niveles superiores, ¿verdad? O sea, le entrenamos que sean más aguerridos, que sean más agresivos, para que ellos dentro de lo que están queriendo lograr, logren sus marcas, vayan más veloces, superen el miedo, vayan a una barrera mucho más allá del límite sencillo del quedarse o el status quo, ¿verdad? Entonces, en este momento, con la pregunta que lanzaron de la televidencia, digamos, es porque puede ser, me voy guardando una agresividad contra un equipo o unos nervios contra un equipo, pero digamos, es normal hasta la perspectiva de que, bueno, sí estamos con ganas de ganar este partido. Hasta ahí, ¿verdad? Sí tengo ganas de salir con todo y vamos a hacer todo lo mejor que podemos, porque sí se entrena para eso, como estoy mencionando, muchas de las consultas en consultorios son justamente, mi hijo no es agresivo, el profesor quiere que gane confianza. El entrenador me dice que mi hijo tiene miedo. Entonces, por supuesto que la agresividad está presente. Es canalizar esa... Es canalizar, no es negativa la agresividad en el deporte desde la perspectiva de que esa agresividad nos va a traer resultados a nivel de energía positiva. Y doctora, a partir de este tipo de casos, ¿cómo se trabaja a continuación con ese deportista, sea del deporte que sea, nuevamente para no entrar solamente a atacar lo que es el rugby? ¿Cómo se trabaja con ese deportista que protagonizó de alguna u otra manera en su vida externa a lo que son sus prácticas algún hecho violento? ¿Qué se hace a continuación para nuevamente hacerlo ingresar al resto del equipo, ¿verdad? Claro. Y primero que nada tenemos que fijarnos cuáles son las sanciones o que va colocando en sí mismo la federación o el equipo mismo o el club, ¿verdad?, al que pertenecen. Entonces, a partir de ahí, bueno, aceptamos este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los criterios que se conllevan a que tenga tal o cual sanción? También es muy importante entenderlo, ¿verdad? Y finalmente, si hay una reinserción, se trabaja con ellos, se trabajaría a nivel de
una reestructuración de la conducta, volver a cambiar algunos pensamientos que conllevan, que no condicen con el deporte, ¿verdad? Porque todo es transformable. Y yo pregono que se haga deporte, ¿no? Pero ¿le pueden sancionar, por más de que esto haya sido fuera de su encuentro deportivo? ¿Puede llegar a tener algún tipo de sanción interna en su práctica? Yo la verdad que no tengo el reglamento de la Unión de Rugby. No me interioricé, ¿verdad? Pero podríamos entender que tal vez puede que sí o puede que no, ¿verdad? Hay algunos deportes que tienen sanciones. Tienen, por más de que sea externo. Totalmente. Ya están apartados ahora obviamente la cuestión, de hecho, que van a tener que responder de la justicia, pero van a esperar la resulta del caso, cómo se juzga el caso, para dar alguna sanción. Doctora, bueno, todos nos acordamos de un caso, no es, el extremo es distinto, pero todos nos acordamos de un caso de un chico que murió en Argentina, atacado también por una turba. Correctamente. Sí. Y esto, bueno, nos hizo también que paremos un poquito la pelota, que recordemos este caso, que hablemos de la violencia que se da en algunos entornos de grupo, podríamos decir, para no generalizar con un deporte, porque a lo mejor ha pasado en otros ambientes. Pero este caso también pasó en el caso de un grupo de rugbyistas que habían atacado a este chico y que le dieron una golpiza a Fernando Báez Sosa y que termina falleciendo, en un caso que fue muy comentado, obviamente. Y hemos visto en más de una ocasión, insisto, para no generalizar con un deporte, varias veces que turbas, sobre todo de jóvenes varones, atacando de esta manera. Esto nos va a exigir, o va a exigir a usted, a la gente que trabaja en el deporte, a nosotros los comunicadores, plantear el tema de violencia. ¿Qué nos exige responsablemente a nosotros como periodistas y a ustedes como profesionales? Asimismo, esa misma pregunta me estaba haciendo ya esta tarde cuando recibí la llamada para poder dar mi opinión y realmente sentar una postura profesional al respecto de lo que es la violencia. Y de vuelta menciono, sí, es de mucha observación entender esto, saber sobrellevar estos casos a nivel de la sociedad. Porque como mencioné, estamos hablando de ciudadanos. No son habitantes, son ciudadanos. Y cuando ponemos un tinte de ciudadanía, ya estamos hablando de que hay una implicación a nivel de todos los estamentos. Desde la familia, ¿verdad? Familia, colegio, grupo social, ¿verdad? Porque finalmente nosotros a nuestros hijos le tenemos encerrados, chiquititos, después se van incorporando a la sociedad. Es inevitable incorporarse a la sociedad, ¿verdad? Luego vamos a un nivel de club y vamos a diferentes niveles. Pero la base de todo esto creo que hay un déficit en los inicios, un déficit desde el principio. Y efectivamente ahí es donde nosotros creo que podríamos hacer una intervención mucho más grande ya desde ahora. Hay grupos o jóvenes que se sienten por una cuestión de pertenencia económica inimputables, podríamos decir. Podría ser, ¿verdad? No sabría decirte, de vuelta como estoy mencionando, hay clases sociales y clases sociales, ¿verdad? Hay personas en clases sociales que son realmente personas muy, muy tratables, personas que se dan el todo por la sociedad, ¿verdad? Y también hay personas de clases sociales inferiores que de repente se sienten agredidas por sí mismas, o sea, hay mucha autoestima, digamos, negativa, autoestima positiva. Entonces ahí tenemos que, desde ese punto de vista, es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Trabajar en todos los niveles y sobre todo la inteligencia emocional que está faltando, estamos en déficit en ese sentido. Doctora, sin hablar de ningún caso en particular, pero en el ámbito del ejercicio de su profesión, en consultorio, ¿qué tipo de cuestiones es lo que más se le presenta de chicos que practican deportes de contacto? Emocionales, ¿qué tipo de aspectos se suele visibilizar con más frecuencia? Y es vuelta a lo que dije recién, que es la gestión emocional. La gestión emocional es un factor muy, muy importante, tanto para el éxito deportivo como para el éxito, digamos, en la sociedad, ¿verdad? Problemas de autoestima también. Muchas situaciones como esa, ¿verdad? Autoestima, autocontrol, autoconcepto, autopercepción de eficacia, ¿verdad? Hay muchos factores dentro de la mentalidad de un deportista mentalmente fuerte, tiene mucho de autocontrol y sobre todo trabaja mucho sobre ese autodescubrimiento. Pero ¿verdad? Problemas de sobreexigencia también, jóvenes que practican este tipo de deportes que se exigen demasiado. Por supuesto que la sobreexigencia está presente en todo lo que es el alto rendimiento deportivo. El alto rendimiento deportivo conlleva una dosis importantísima de esa autoexigencia, de manera a llevarnos a los límites y ahí entender que realmente el cuerpo no tiene límites.
Doctora, vamos a hacer una breve pausa. Te pedimos que te quede un ratito más. Me encantaría saber si tenemos que deconstruir nuestro discurso del deporte, empezar a mirar de otra manera. Vamos a seguir diciendo que es el deporte lo que hay que insistir en el deporte. Pero hacemos una breve pausa, ahora ya volvemos. Bueno, estamos hablando de deporte, psicología deportiva, de conducta también un poquitito y me encantaría, doctora, perdón, pero ese tema, ¿tenemos que seguir con el discurso de más deporte? ¿El deporte le va a ayudar a los jóvenes? ¿Es bueno o tenemos que...? No, tenemos que seguir porque el deporte es todo y el deporte nos guía para la vida en sí mismo, ¿verdad? Y considero que a nivel de lo que significa la expansión de la conducta deportiva, de los valores del deporte, es mucho más superior a situaciones que podríamos minimizarlas de repente, ¿verdad? Si bien tienen un grado importante de tener en cuenta las situaciones, ¿por qué no?, de poder dar una conducta que no fue buena o riesgosa para la vida, ¿verdad? ¿Por qué no? Obviamente, pero es más importante, o es mucho más y superior los beneficios del deporte a esas situaciones que se presentan en forma más esporádica. No, con eso no quiero dañar a ninguna familia, mucho menos situaciones que sucedieron tanto acá como en el extranjero, ¿verdad? Pero es, como menciono de vuelta, el deporte va mucho más allá que situaciones, por suerte, que no son fortuitas dentro de familias que salen afectadas con conductas de riesgo, ¿verdad? Doctora, ¿hay o se ve dentro de la psicología deportiva de repente casos de chicos que forman parte de rituales de iniciación para ingresar a un grupo de deportistas? Sí. Son rituales, pero por ejemplo fui partícipe en varios rituales, pero muy sencillos, donde de repente le cortan el pelo, o sea, cosas así. Pero que no incluyen violencia. No nos vamos a violencia física bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y mucho menos alcohol, donde teníamos rituales acá de ingresos a facultades muy famosas, sí, ¿verdad? Sí. A mí también me tocó. Y realmente no vamos por ahí porque justamente una de las situaciones para el deporte es que nos aleja de esos aspectos, ¿verdad? Alcohol o el consumo de sustancias, realmente estamos lejos de eso. ¿Y está equiparando el trabajo psicológico del atleta a este mega trabajo físico? Porque lo que cambió el físico de los deportistas en 10 años es una locura. ¿Y se acompaña también esto con el apoyo psicológico en general o todavía falta en Paraguay esto? No, se acompaña plenamente. No tenemos la totalidad de los deportes cubiertos. Hay muchas instituciones que todavía no cuentan con un psicólogo deportivo, ¿verdad? Pero es sumamente necesario y eso aún más lo comprobamos en estos últimos juegos, ¿verdad? Como mencioné, donde el acompañamiento del psicólogo deportivo y de todo el equipo completo interdisciplinario, ¿verdad?, hace al logro deportivo cuando hablamos de un alto rendimiento deportivo. Y más todavía si hablamos también de equipos profesionales, ¿verdad?, o de esos deportes profesionales donde se requiere esa interdisciplinariedad para poder tener ese logro deportivo. Pero para vos este tema, este hecho de violencia en el cual partimos nuestra charla, no está vinculado al deporte en particular. No está vinculado al deporte en particular, que quede bien en claro. De hecho, y como mencioné, nosotros le entrenamos a los chicos para que tengan confianza y trabajen su agresividad, no al miedo al choque, no al miedo a hacer sus gestos deportivos, porque hablamos de gestos deportivos dentro del rugby o otros deportes que sí conllevan una dosis de choque. Pero medido. Medido, totalmente medido. Lo que se busca, doctora, es que esto no sobrepase y que este tipo de violencia extrema no llegue a las canchas. Totalmente, totalmente. Tuvimos casos hace poco, ¿acaso no tuvimos cancelaciones de hinchadas u otros en un deporte bastante populoso, así como el fútbol, ¿verdad? Que efectivamente eso está mal, bajo ningún punto de vista se contempla. Doctora, si en casos particulares, una generalidad, por lo menos para tener una idea, si uno está trabajando o está viviendo con un adolescente, educando a un adolescente con algunos rasgos de violencia que llaman la atención, ¿recomendaría algún deporte en particular? Para que practique el deporte. Para que practique, como una forma de educación o de crecimiento personal. El deporte es bueno para cualquier tipo de situación conductual, ¿verdad? Ya sea la apatía o ya sea la hiperactividad, como estás mencionando, porque la hiperactividad también puede desarrollar violencia, pero cuando hablamos de violencia en niños o en adolescentes podemos hablar también de otros factores que subyacentes. No precisamente es violento por per se,
puede haber frustración, puede haber una baja tolerancia al malestar, puede haber una vulnerabilidad. Entonces, un entorno totalmente traumático, traumatizante. Así que hay varias cosas. Se nos acabó el tiempo, doctora. Mil gracias porque... Me mintieron. Un chiquitito. Te tiramos y te dejamos. Es que me mintieron. Era un minutito, ¿verdad? Pero nos entusiasmamos. Gracias, doctora. Gracias, muy interesante lo que decís. Excelente, muchas gracias. Diálogo franco llega en segundo y nosotros nos vamos. Exactamente. Ya en instantes, Diálogo Franco a las 21 horas empieza con más entrevistas, con más información también. Hoy hablan sobre Itaipú 2023. En instantes, a las 21 horas, inicia el siguiente programa. Nosotros nos vamos. Nos vamos, pero volvemos mañana con más puntos de vista. Chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial